¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes rezar de manera adecuada y cómo esta práctica puede transformar tu relación con Dios? La oración, como nos enseñan los santos y guías espirituales, incluyendo el querido Padre Pío, es mucho más que palabras. Es un diálogo profundo con nuestro Creador, una conexión íntima que nos ayuda a vivir en su gracia y amor. En este texto exploraremos cómo abordar la oración desde una perspectiva católica y basada en la experiencia de aquellos que han dedicado su vida a ella, como Padre Pío. La oración es un acto de fe y humildad. Cuando te acerques a rezar, recuerda que Dios es el centro de todo, nuestro Padre Celestial que todo lo sostiene. La Sagrada Escritura nos inspira a postrarnos ante Él con reverencia y gratitud, como se proclama en el Salmo 95. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante el Señor, nuestro Creador. Este acto de humildad nos acerca al corazón misericordioso de Dios, quien nos cuida como su rebaño. Es fundamental evitar actitudes de orgullo o hipocresía, como nos advirtió Jesús. Cuando recéis, no hagáis como los hipócritas que aman orar en público para ser vistos. Mateo 6:5. En cambio, debemos abrir nuestro corazón sinceramente, con plena confianza en que Él nos escucha y nos comprende más que nadie. La fe es un elemento esencial en la oración. Sin ella, es imposible agradar a Dios. Como se nos recuerda en Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe nos permite confiar en que Dios está presente, que oye nuestras súplicas y que, en su sabiduría infinita, responde según su voluntad. Padre Pío nos enseñó a rezar con confianza total, incluso en momentos de dificultad, confiando en que Dios nos sostiene. Él mismo testificó cómo, en su vida, las oraciones fervientes fueron la fuente de fortaleza en su misión espiritual. En la práctica de la oración, la constancia es clave. La oración no debe ser vista como un acto esporádico, sino como un hábito que cultivamos cada día. No importa tanto la cantidad de palabras, sino la sinceridad de tu corazón, pues Dios ve lo que hay en tu interior. Puedes empezar con frases sencillas como «Gracias, Señor, por este día» o «Ayúdame, Señor, en esta situación». Padre Pío solía animar a las personas a mantener oraciones simples pero frecuentes, haciendo de cada momento una oportunidad para elevar el alma a Dios. Finalmente, recuerda que la oración no se limita a un lugar o tiempo específico. En cualquier rincón del día puedes dirigir tus pensamientos a Dios, en la iglesia, en tu hogar, mientras caminas o trabajas. La exhortación de San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, nos anima a mantener una actitud constante de conexión con Dios. Padre Pío vivió este llamado de manera ejemplar, integrando la oración en cada aspecto de su vida diaria, incluso en los momentos más comunes, transformándolos en actos de amor y devoción. La oración, tal como la vivió y enseñó el querido Padre Pío, no solo nos acerca a Dios, sino que nos transforma profundamente. Que su ejemplo y la guía de la Sagrada Escritura sean una inspiración para que cada día encuentres consuelo, fortaleza y alegría en tu diálogo con Dios. Esto significa que debemos mantener una actitud de oración constante, que nos haga conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y que nos lleve a depender completamente de Él en todo lo que hacemos. La oración no es simplemente un acto formal reservado para ocasiones específicas, sino una forma de vivir nuestra fe que se manifiesta en cada momento y circunstancia. Podemos orar en cualquier situación, ya sea en tiempos de alegría o tristeza, en momentos de facilidad o dificultad.
La oración es un regalo divino que nos permite acercarnos a Dios con confianza, expresar nuestras preocupaciones, agradecer por las bendiciones recibidas y buscar consuelo en su presencia. Orar por todas las cosas que necesitamos es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Por ejemplo, al despertar, podemos dar gracias a Dios por un nuevo día y pedir su guía y protección. Al enfrentar desafíos en el trabajo, podemos pedirle fortaleza y sabiduría para resolverlos. En los momentos de alegría, podemos elevar nuestra gratitud a Dios y pedir generosidad para compartir nuestras bendiciones con los demás. Estos simples actos de oración diaria nos ayudan a mantenernos conectados con Dios y sentir su presencia transformadora en nuestra vida. El modelo de oración que Jesús nos enseñó, conocido como el Padre Nuestro, es una guía perfecta para nuestras plegarias. Este rezo, que encontramos en el Evangelio según San Mateo 6, 9, 13, nos enseña varios aspectos fundamentales de la oración. La humildad, al reconocer a Dios como nuestro Padre Celestial que nos ama y cuida. La gratitud por su santidad y su reino eterno. La sumisión a su voluntad divina, tanto en el cielo como en la tierra. La petición por nuestras necesidades diarias, tanto materiales como espirituales. El perdón de nuestros pecados y la disposición para perdonar a los demás. La búsqueda de protección contra las tentaciones y el mal. Y finalmente, la adoración al reconocer que a Dios le pertenecen el reino, el poder y la gloria por siempre. Cada frase del Padre Nuestro es una enseñanza sobre cómo orar con el corazón sincero y en completa confianza en Dios. Además, la oración no debe centrarse únicamente en nuestras necesidades, sino también incluir a los demás. La intercesión es una forma de expresar amor y solidaridad al pedir a Dios por las necesidades, alegrías y sufrimientos de otras personas. La Biblia nos exhorta en 1 Timoteo 2, 1 a hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto nos llama a interceder por nuestras familias, amigos, enemigos, líderes, vecinos y por toda la comunidad, incluyendo las necesidades de nuestro país y del mundo entero. Cuando intercedemos, nos colocamos en el lugar de los demás, compartiendo su dolor y alegría, y buscamos su bienestar a través del poder de la oración. He experimentado personalmente la fuerza de la intercesión, tanto al orar por otros como al ser objeto de sus plegarias. Por ejemplo, cuando un ser querido estaba enfermo, oré fervientemente por su sanación, y Dios respondió. En otra ocasión, en medio de una crisis personal, las oraciones de otros me brindaron consuelo y solución. Finalmente, es importante recordar que la oración no es solo para pedir, sino también para alabar y adorar a Dios. A través de la alabanza, expresamos nuestro amor y gratitud por quien es Él y por lo que ha hecho en nuestras vidas. Como dice el Salmo 34, 1, 3, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Al hacerlo, no solo exaltamos su grandeza, sino que también fortalecemos nuestra relación con Él y encontramos alegría en reconocer su bondad infinita. En la oración, descubrimos un camino de transformación espiritual que nos guía hacia una vida llena de fe, esperanza y amor. En Dios se gloría mi alma, lo escucharán los humildes y se alegrarán. Enaltecemos juntos a nuestro Señor y exaltemos su nombre por siempre. Esto nos enseña que debemos alabar y adorar a Dios en todo momento, con nuestras palabras, pensamientos, acciones y con el corazón lleno de sinceridad. La alabanza y la adoración son actos de amor y reconocimiento hacia Dios, quien es el principio y fin de todas las cosas. Al hacerlo, declaramos que Él es el centro de nuestra vida, el alfa y el omega,
y reafirmamos nuestra dependencia total en su divina providencia. Este hábito tiene innumerables beneficios. Nos llena de gozo y paz, disipa la ansiedad y el temor, fortalece nuestra fe y nos acerca más a su voluntad. Podemos alabar y adorar a Dios de muchas maneras según nuestros talentos y la riqueza de nuestras tradiciones culturales. Desde canciones hasta poemas, desde danzas hasta oraciones silenciosas, todo lo que hacemos con un corazón sincero es un acto de devoción. Por ejemplo, cuando enfrento días de tristeza, me refugio en canciones de alabanza que me recuerdan el inmenso amor de Dios y su poder, sintiendo cómo me consuela y renueva mis fuerzas. En días de alegría, alabo a Dios con todo mi ser, expresando mi gratitud con entusiasmo. Esto me permite experimentar su presencia viva en cada aspecto de mi existencia. La oración no solo es un momento para alabar, sino también una oportunidad para confesar nuestros pecados y arrepentirnos. La confesión y el arrepentimiento son pilares fundamentales de nuestra vida espiritual y nos permiten restaurar la comunión con Dios. La Biblia nos enseña en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestras faltas no solo muestra nuestra humildad, sino también nuestra disposición para cambiar y caminar en rectitud según la voluntad divina. Al hacerlo, somos liberados del peso de la culpa y fortalecidos para vivir en santidad. Estos actos no solo son beneficiosos para nuestra relación con Dios, sino también para nuestras relaciones con los demás. He experimentado personalmente cómo la confesión y el arrepentimiento transforman la vida. En momentos donde me equivoqué, como al mentir o herir a alguien, al confesar sinceramente mi pecado ante Dios y reconciliarme con quienes ofendí, experimenté una renovación profunda. Sentí cómo Dios, en su misericordia, me guiaba hacia la humildad y el servicio, enseñándome a vivir de acuerdo con su palabra. La oración también incluye la meditación y memorización de la palabra de Dios, que son prácticas esenciales para nutrir nuestra alma con la verdad divina. Como se nos dice en Josué 1:8, debemos meditar en la palabra de Dios día y noche, para entenderla, guardarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestra vida cotidiana. La meditación nos ayuda a reflexionar profundamente sobre las enseñanzas sagradas, mientras que la memorización nos permite tener estas verdades presentes en todo momento. Estas prácticas iluminan nuestra mente, corrigen nuestra conducta y nos proporcionan claridad en momentos de incertidumbre. En mi propia experiencia, he encontrado que meditar y memorizar la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría y fortaleza. Cuando enfrento dudas, las Escrituras me ofrecen dirección y propósito. Por ejemplo, en momentos de confusión, recordar las promesas de Dios me da paz y seguridad para seguir adelante. La oración constante, acompañada de alabanza, confesión y reflexión en la palabra, es el camino hacia una vida espiritual plena y profundamente conectada con el Señor. He sentido cómo Dios me ha hablado y me ha mostrado su voluntad. En momentos de miedo o angustia, al meditar y recordar la palabra de Dios, he encontrado consuelo y esperanza. En esos instantes, he sentido su abrazo paternal y la paz que solo Él puede dar. La oración en familia y en comunidad es otro aspecto fundamental de nuestra fe, una práctica que fortalece los lazos de amor y unidad entre quienes forman parte del cuerpo de Cristo. La Sagrada Escritura nos dice en Mateo 18, 19, 20, «Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo
en medio de ellos. Estas palabras nos invitan a unirnos en oración, tanto en familia como en comunidad, para pedir por nuestras necesidades, problemas y deseos, pero también para agradecer las bendiciones recibidas. Al orar juntos, demostramos a Dios que vivimos en el amor que Él nos enseñó, que nos apoyamos y edificamos mutuamente, y que somos uno en Cristo. La oración compartida tiene innumerables beneficios. Nos inspira con testimonios de fe, nos anima y consuela en tiempos difíciles, nos ofrece corrección y consejo en momentos de duda, y nos brinda bendición y protección mientras crecemos y maduramos espiritualmente. Podemos integrar la oración en familia y en comunidad de muchas formas, adaptándola a nuestras tradiciones y estilos de vida. Ya sea en la mesa, frente al altar familiar, en la iglesia o incluso al caminar por las calles, lo importante es que lo hagamos con regularidad, en armonía y con la participación activa de todos. Personalmente, he experimentado la alegría y las bendiciones de orar en familia y en comunidad. Cuando rezo junto a mi esposa e hijos, siento cómo Dios fortalece nuestra unión y nos guía como familia. Cuando comparto momentos de oración con mis hermanos y hermanas en la fe, experimento cómo Dios edifica nuestra comunidad y nos llena de su Espíritu Santo. Estas experiencias me han demostrado que la oración compartida no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos ayuda a cumplir nuestra misión de amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Hemos llegado al final de esta reflexión, en la que he compartido algunos consejos prácticos y bíblicos para enriquecer tu vida de oración. Espero que te sean útiles y que los pongas en práctica. Recuerda siempre que la oración es una conversación íntima con Dios, que requiere una actitud correcta, fe constante y un compromiso profundo. Es una fuente inagotable de bendición, paz, gozo, esperanza y amor. Ahora te animo a reflexionar sobre tu vida de oración. ¿Qué desafíos has enfrentado? ¿Qué logros has alcanzado? ¿Qué consejos puedes compartir con otros? Te invito a aplicar lo que has aprendido aquí y a observar cómo tu vida de oración se transforma día a día. Te aseguro que no te arrepentirás, porque nuestro Dios es bueno, fiel, y está siempre dispuesto a construir una relación personal e íntima contigo. ¿Te gustaría aprender a orar cada día de manera natural y aprovechar las herramientas más poderosas que la palabra de Dios nos ofrece? En esta reflexión exploraremos cómo puedes desarrollar una relación más íntima y profunda con Dios a través de la oración. La oración no es solo una práctica esencial en la vida cristiana, sino también el medio por el cual nos comunicamos con nuestro Creador. Es nuestra oportunidad de expresar amor, gratitud, peticiones y necesidades, al tiempo que escuchamos su guía, consuelo y voluntad para nosotros. Por medio de la oración, nos conectamos con Dios y experimentamos su presencia transformadora en nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos hacer de la oración un hábito diario, sin esfuerzo y con alegría? ¿Cómo podemos evitar las distracciones y disfrutar realmente del acto de orar? Aquí vamos a responder a estas preguntas y compartir claves prácticas que enriquecerán tu vida espiritual. La oración no es solo una actividad que ocurre en momentos específicos, sino una actitud de comunión constante con Dios. Muchas veces pensamos que orar está limitado a la iglesia o a horarios definidos como la mañana o la noche. Sin embargo, la oración es mucho más que eso. Es un estilo de vida que nos invita a estar en comunicación continua con nuestro Padre Celestial en todo momento y lugar. La Biblia nos anima en 1 Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar,
lo cual significa que podemos orar en cualquier circunstancia del día, mientras trabajamos, descansamos, nos divertimos o incluso en actividades cotidianas como ducharnos o caminar. Podemos hacerlo mediante palabras, pensamientos, gestos, canciones, silencios, lágrimas o risas. Lo importante es mantener nuestro corazón y nuestra mente abiertos a Dios, hablándole y escuchándole como a nuestro mejor amigo. Entender que la oración es una actitud y no solo una actividad hace que sea más fácil y natural integrarla en nuestra rutina diaria. Para estar más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, podemos utilizar herramientas bíblicas que nos ayudan a orar de manera más efectiva y poderosa. Estas herramientas que la palabra de Dios nos ofrece nos guían hacia una oración más enriquecedora. Una de ellas es la alabanza, que consiste en reconocer y exaltar la gloria de Dios. La alabanza es una forma de adoración que puede ser personal o comunitaria, espontánea o litúrgica, verbal o musical. Por ejemplo, el Salmo 150 nos llama a alabar a Dios con todo nuestro ser y con diversos instrumentos musicales, celebrando su grandeza y las maravillas de sus obras. Este salmo finaliza con una exclamación de gozo, ¡Aleluya!, que significa alaben al Señor. Otra herramienta esencial es la acción de gracias, que brota de un corazón consciente de la gracia de Dios. Cuanto más reconocemos que nuestra vida está sostenida por su bondad, más naturalmente expresaremos gratitud. La acción de gracias puede ser por bendiciones específicas o generales, por lo que hemos recibido en el pasado, lo que tenemos en el presente o lo que esperamos en el futuro. El apóstol Pablo nos da un ejemplo hermoso de acción de gracias en Filipenses 1, 3, 5, cuando expresa su gratitud a Dios por los hermanos de la iglesia de Filipos, por su comunión en el Evangelio y por la obra que Dios está realizando en ellos. La confesión es otra dimensión importante de la oración. Es el acto de reconocer nuestros pecados ante Dios con sinceridad y arrepentimiento, buscando su perdón y reconciliación. La confesión no solo nos libera del peso de la culpa, sino que también renueva nuestra relación con Dios y con los demás. Es una oportunidad para examinar nuestro corazón, enmendar nuestras acciones y recibir la gracia que nos fortalece para vivir conforme a su voluntad. Al practicar la confesión, experimentamos la misericordia infinita de Dios y la paz que viene de ser restaurados en su amor. La oración, en todas sus formas, es una fuente inagotable de vida y bendición. A través de la alabanza, la gratitud y la confesión, nos acercamos más a Dios y descubrimos el gozo de vivir en comunión con Él. Que estas herramientas bíblicas sean una guía para enriquecer tu vida espiritual y profundizar tu relación con nuestro Padre Celestial. La confesión es un acto de humildad ante Dios, en el cual reconocemos nuestras culpas y la necesidad de su gracia infinita. Este ejercicio espiritual puede realizarse de manera personal o comunitaria, en privado o públicamente, y puede abarcar desde confesiones generales hasta específicas, ya sea de forma ocasional o periódica. Un ejemplo conmovedor de confesión lo encontramos en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aquí, el salmista se humilla ante Dios, reconociendo la magnitud de su pecado y suplicando su compasión y purificación, consciente de que solo Dios puede perdonar y restaurar su alma.
La petición, por otro lado, es el acto de presentar nuestras necesidades y deseos ante Dios, confiando en su poder y en su voluntad divina para concederlas. Al pedir, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra fe en su amor providente. Las peticiones pueden abarcar desde necesidades materiales hasta espirituales, y pueden ser por nosotros mismos o por los demás, por situaciones presentes o futuras, por lo urgente o lo permanente. Un ejemplo significativo es el de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando dijo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Aquí vemos a Jesús presentando su súplica, pero siempre sometiéndose al plan perfecto del Padre. Además, en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir por nuestro pan diario, por el perdón de nuestras ofensas y por la liberación del mal. La intercesión, en cambio, es la oración que elevamos a Dios en favor de otros, presentando sus necesidades y circunstancias ante Él. Es una expresión de amor al prójimo y una participación activa en la obra de Dios. La intercesión nos une en solidaridad con quienes sufren, permitiéndonos apoyarlos espiritualmente. Podemos interceder por amigos o enemigos, creyentes o no creyentes, líderes o subordinados, vivos o difuntos. Un ejemplo clásico de intercesión es el de Abraham, quien rogó por Sodoma. Destruirás también al justo con el impío. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de ella. Génesis 18, 23, 25. Aquí, Abraham suplica a Dios, abogando por los justos y demostrando su valentía al dialogar con el Creador, reduciendo el número necesario para el perdón. La meditación es otra práctica esencial, que consiste en reflexionar profundamente sobre la palabra de Dios y sus obras, buscando comprender su significado y cómo aplicarlo a nuestra vida. Es un acto de escuchar a Dios y permitir que su verdad transforme nuestra mente y corazón. Josué nos ofrece un ejemplo inspirador. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Aquí, Josué recibe el mandato de meditar en la ley de Dios para obedecerla y prosperar en su misión, junto con la promesa de la presencia continua de Dios. La lectura bíblica es una disciplina fundamental que nos permite acercarnos a la revelación divina y conocer su voluntad. Es una oportunidad para alimentar nuestra fe, recibir instrucción y corrección, y discernir la verdad revelada. Un ejemplo notable es el de los bereanos, quienes recibieron la palabra con interés y diligentemente examinaron las Escrituras para confirmar su veracidad. Este enfoque los ayudó a crecer en el conocimiento de Dios y en la comprensión de su plan de salvación. Finalmente, la memorización bíblica es una herramienta poderosa para guardar y recordar la palabra de Dios en nuestro corazón y mente. Nos ayuda a resistir las tentaciones, meditar constantemente en su verdad y compartirla con otros. Este acto fortalece nuestro espíritu y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con la sabiduría que proviene de Dios. La confesión, la petición, la intercesión, la meditación, la lectura y la memorización bíblica son pilares que enriquecen nuestra vida de oración y nos conectan profundamente con el amor y la voluntad de nuestro Padre Celestial. La memorización bíblica es un ejercicio valioso que nos permite interiorizar la palabra de Dios, guardándola en nuestro corazón para guiarnos en su camino.
puede abarcar desde versículos aislados hasta pasajes completos, temas específicos o incluso libros enteros de la Escritura. Un ejemplo inspirador lo encontramos en el salmista que proclama: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, y lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 11 y 105. Este acto de memorización nos equipa para vivir según la voluntad de Dios, ilumina nuestro camino y nos fortalece frente a las tentaciones. Como nos enseña el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Según Timoteo 3, 16, 17. Memorizar la Escritura tiene muchos beneficios. Nos ayuda a aprender la voluntad de Dios, recibir su corrección, crecer en santidad y prepararnos para servirle. Para hacerlo de manera efectiva, se pueden aplicar consejos prácticos como diversificar las elecciones, escogiendo textos que sean relevantes y variados y que representen diferentes géneros y temas bíblicos. Llevar el texto contigo durante el día, escribirlo, leerlo en voz alta o escuchar grabaciones de él en diversos momentos y lugares también facilita su memorización. Reflexionar sobre el significado y la implicación del texto. Y, finalmente, convertirlo en una oración personal que exprese gratitud, alabanza o confesión. Son formas de hacerlo más significativo y transformador. La declaración bíblica es el acto de proclamar la verdad y el poder de la palabra de Dios con nuestras palabras. Este acto no solo afirma nuestra fe, sino que también libera el poder divino en nuestra vida y circunstancias. Declarar la Escritura nos permite activar nuestra fe, ya sea para bendición, victoria, sanidad o protección. Un ejemplo notable es Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Aquí, Pablo proclama con valentía el mensaje del Evangelio, que tiene el poder de transformar vidas y está destinado a todos sin distinción. La declaración bíblica también tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual, como lo dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Declarar la palabra nos ayuda a experimentar la presencia de Dios que nos consuela, corrige, guía y purifica. Para hacerlo correctamente, es importante elegir textos edificantes y adecuados al contexto, declararlos con fe y confianza, y hacerlo con humildad y obediencia, reconociendo siempre la perfecta voluntad de Dios. Estas herramientas, como la memorización y la declaración bíblica, son elementos esenciales que pueden combinarse y adaptarse según nuestras necesidades espirituales. No es necesario utilizarlas todas simultáneamente ni seguir un orden rígido. Lo importante es saber cómo aplicarlas para enriquecer nuestra relación con Dios. Una estrategia útil es organizar el tiempo de oración en segmentos, lo que ayuda a mantener la concentración y el equilibrio. Por ejemplo, dividir la oración en acción de gracias, alabanza, petición y escucha permite abordar diferentes aspectos de nuestra vida espiritual de manera ordenada. El segmento de acción de gracias es el momento para reconocer y agradecer la bondad y fidelidad de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos anima en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Al expresar gratitud, no solo honramos a Dios, sino que también experimentamos alegría, paz
y una mayor disposición para recibir sus bendiciones. Integrar estas prácticas en nuestra vida diaria transforma nuestra oración en un poderoso medio de conexión con el Señor. El segundo segmento de la oración es la alabanza, un momento para expresar a Dios cuán grande y maravilloso es, exaltando su nombre y reconociendo su poder y soberanía sobre todas las cosas. Como dice el Salmo 156, todo lo que respira, alabe al Señor. A través de la alabanza nos acercamos más a Dios, entrando en su presencia y sintiendo su cercanía. Es un acto de glorificación que nos eleva espiritualmente y nos une con el Creador. El tercer segmento es la petición, el espacio en el que presentamos nuestras necesidades, deseos y preocupaciones a Dios, así como las de otras personas. Este acto refleja nuestra confianza en Dios como proveedor y protector. Filipenses 4:6 nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Al pedir, también nos humillamos ante su voluntad, reconociendo que Él tiene el control sobre nuestras vidas y que su plan es perfecto. El cuarto y último segmento es la escucha, un momento de silencio y atención hacia Dios para discernir su voz y su guía. Jesús nos recuerda en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. La escucha es fundamental para recibir sabiduría, dirección y consuelo de Dios, permitiéndonos alinear nuestra vida con sus propósitos y su voluntad. Estos 4 segmentos, acción de gracias, alabanza, petición y escucha, conforman una estructura equilibrada para la oración. Dedicar al menos 5 minutos a cada segmento puede ayudarte a mantener una relación constante y profunda con Dios, transformando 20 minutos en un tiempo significativo de comunión diaria. Con el tiempo, puedes ampliar este periodo según tus posibilidades y deseos, siempre con constancia y disciplina para fortalecer tu vida espiritual. Llegamos ahora a un aspecto crucial: ¿cómo escuchar la voz de Dios y diferenciarla de nuestra propia mente o del enemigo? Esto requiere 3 elementos esenciales: silencio, fe y discernimiento. El silencio es imprescindible para oír a Dios. Si nuestra mente está llena de distracciones, preocupaciones o pensamientos negativos, será difícil percibir su voz. Por ello, es vital encontrar un lugar tranquilo donde podamos concentrarnos plenamente en Él, dejando de lado nuestras propias palabras para abrirnos a lo que Dios quiere decirnos. El Salmo 46:10 nos invita: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este silencio interior y exterior nos dispone a recibir la acción del Espíritu Santo. La fe, por su parte, es la actitud necesaria para escuchar a Dios. Debemos creer que Él desea hablarnos, que somos capaces de oír su voz y que Él tiene algo importante que comunicarnos. Hebreos 11:6 nos enseña: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tener confianza en su presencia y en su deseo de relacionarse con nosotros es clave para experimentar su guía. Finalmente, el discernimiento es la habilidad para reconocer la voz de Dios y diferenciarla de otras influencias. Como nos advierte 1 Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. El discernimiento implica comparar lo que oímos con la palabra de Dios y evaluar los frutos de esas palabras en nuestra vida. Esto asegura que lo que recibimos proviene verdaderamente de Él y no de nuestras propias ideas o de influencias negativas. Al practicar el silencio, la fe y el discernimiento, la oración se enriquece y se transforma.
comenzamos a experimentar cómo Dios nos habla, nos guía, nos consuela y nos corrige, revelando su voluntad y fortaleciendo nuestra relación con Él. Sin embargo, hay momentos en los que podemos sentir sequedad espiritual, desánimo o dudas en nuestra oración. En estos casos es crucial aplicar dos principios: flexibilidad y perseverancia. La flexibilidad en la oración significa adaptar nuestra forma de orar a nuestras circunstancias, buscando nuevas maneras de comunicarnos con Dios para mantener viva nuestra relación con Él. Por otro lado, la perseverancia implica continuar orando incluso en momentos difíciles, confiando en que Dios siempre escucha y responde, aunque no veamos resultados inmediatos. Estos principios nos ayudan a superar los desafíos y a mantener una vida de oración dinámica y significativa. Al final, nuestra constancia y apertura en la oración nos conducen a una relación más profunda con Dios, llena de su amor, paz y guía. Que estos consejos sean una inspiración para enriquecer tu vida espiritual y fortalecer tu conexión con el Señor cada día. La flexibilidad en la oración es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, necesidades y cambios de cada momento. En el contexto de nuestra relación con Dios, significa variar la forma en que oramos dependiendo del lugar, el estado de ánimo, la inspiración o las circunstancias. No se trata de alterar el contenido o el propósito de la oración, sino de ajustar el modo, el estilo o el lenguaje con el que nos comunicamos con Él. Por ejemplo, si nos encontramos en un ambiente ruidoso, podemos optar por una oración silenciosa, hecha desde el interior del corazón. Si estamos en un lugar tranquilo, podemos elevar nuestra voz en alabanza, canto o súplica. Si estamos alegres, podemos orar con acción de gracias y gozo, mientras que si estamos tristes, podemos hacerlo con confianza y esperanza en el consuelo de Dios. La Sagrada Escritura nos ofrece numerosos ejemplos de flexibilidad en la oración. Uno de ellos es David, el rey de Israel, quien compuso salmos que son oraciones en forma de poesía, cántico, lamento, súplica y alabanza. Cada salmo refleja las emociones y experiencias que vivía David en su relación con Dios. Entre ellos encontramos el Salmo 23, que habla de la confianza en el Señor como pastor, el Salmo 51, que es una súplica de perdón, y el Salmo 103, un canto de gratitud y alabanza. Otro ejemplo es Pablo, el apóstol, quien oraba de diversas maneras según las circunstancias. En sus cartas encontramos oraciones por las comunidades cristianas, como en Efesios 3, 14, 21, Filipenses 1, 3, 11 y Colosenses 1, 9, 14. La flexibilidad en la oración nos ayuda a evitar la rutina, el desánimo o la monotonía, fomentando una comunicación espontánea y sincera con Dios, hecha con el corazón y guiada por el Espíritu. Sin embargo, la flexibilidad debe complementarse con la perseverancia. Perseverar significa mantenernos constantes, firmes y fieles en nuestra vida de oración, sin abandonarla ni renunciar a ella, incluso cuando enfrentamos dificultades. La oración es el alimento del alma, el oxígeno del espíritu y el latido del corazón. Sin ella nos debilitamos, perdemos rumbo y nos alejamos de la fuente de la vida. Por eso, perseverar en la oración es vital y requiere esfuerzo, disciplina y voluntad. Implica establecer un plan, crear una rutina y cultivar el hábito de orar diariamente en un tiempo y lugar específicos, usando un método que nos ayude a enfocarnos en nuestra relación con Dios. La Biblia también nos presenta ejemplos de perseverancia en la oración. Daniel, el profeta en el exilio babilónico, oraba 3 veces al día, de rodillas, orientado hacia Jerusalén. Ni siquiera el decreto del rey Darío, que prohibía orar a cualquier dios que no fuera él, pudo detener a Daniel, quien fue arrojado al foso de los leones por su fidelidad.
Sin embargo, Dios lo protegió y lo libró. Su historia se encuentra en los capítulos 6 y 9 del libro de Daniel. Otro ejemplo es Jesús, el Hijo de Dios, quien oraba constantemente en diferentes lugares y momentos. Jesús oraba al amanecer, al anochecer, en la montaña, en el desierto, en el templo y en la cruz. Oraba solo y con otros, con los discípulos, los enfermos y los niños. Sus oraciones, como la que pronunció en la cruz, Lucas 23, 34, 46, nos muestran la profundidad de su relación con el Padre y su amor por la humanidad. La perseverancia en la oración nos mantiene en comunión con Dios, fortaleciéndonos en la fe, la esperanza y el amor. Nos ayuda a confiar en su voluntad, a crecer en humildad y obediencia y a mantener viva nuestra relación con Él. Al final, la oración se convierte en el puente que nos une a Dios y en el abrazo que nos acerca a su amor. Hemos llegado al final de esta reflexión. Espero que estos consejos te ayuden a enriquecer tu vida de oración. Te animo a compartir este mensaje con tus amigos y familiares para que ellos también puedan crecer espiritualmente. Recuerda que la oración es el camino hacia Dios, una herramienta de gracia que transforma nuestras vidas y nos llena de su paz. Sigue explorando más contenido edificante y que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.